Así que bueno, yo quiero hablar esta mañana acerca de este pasaje del Evangelio de Lucas. Este es un mensaje, quizás parece grande, pero va a ser chiquito, va a ser cortito. Son 6 puntos, pero como decimos siempre, si logramos terminarlo, lo terminamos. Si se hace más largo, se dará hasta donde se da y después en su casa puede reescuchar, puede releer los puntos que faltan. Y dice estas palabras de Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice, un día que Jesús estaba orando en cierto lugar, al terminar uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan de cada día y perdona nuestros pecados, porque así también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. Y no nos metas en tentación. Y siguió diciendo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Les digo que se levantará a darle el pan, no porque sea su amigo, sino por su impertinencia, y le dará todo lo que necesite. Por eso les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Los discípulos convivieron con Jesús durante muchos años, 3 años, lo suficiente como para conocerlo. Vieron sanar enfermos, echar fuera demonios, multiplicar panes, calmar tempestades. Y algo que también admiraron de Jesús, enseñar con una autoridad que nadie tenía. Sin embargo, nunca le pidieron que les enseñaran a predicar, a hacer milagros, a entender las Escrituras. Lo único que les captó su atención fue su vida de oración. Por eso ellos decían, enséñanos a orar. Este fue el clamor de sus discípulos, enséñanos a orar, como Él lo hacía. Comprendieron que detrás de cada palabra, de cada decisión, de cada milagro, había una comunión fluida entre el Padre y Él. Antes de actuar públicamente, Jesús, primero que hacía, buscaba un lugar en lo secreto, un lugar privado, para buscar al Padre, para hablar con el Padre, para tener una conversación con el Padre. Y su ministerio era el resultado de esa intimidad. Y acá tengo algunos ejemplos. Jesús, Lucas, no digo la cita, la están en el bosquejo, pero Jesús oró en el bautismo, Lucas 3:21, antes de escoger a los 12, antes de la transfiguración, oró por Pedro, aún oró estando en la cruz. Nos sorprende entonces que Lucas, en este caso estamos leyendo el Padre Nuestro del Evangelio de Lucas, conserve esta petición, enséñanos a orar, enséñame a orar. Ver esa relación que Jesús tenía con el Padre y verlo hoy escrito y que nuestra oración hoy sea, enséñanos realmente a orar, a ser hombres y mujeres de oración. No personas
que sepan hacer grandes milagros, sino que seamos personas que pasemos intimidad con nuestro Padre Celestial, tal como lo hacía nuestro Señor Jesús. Y Jesús no entregó una fórmula para repetir mecánicamente. Él reveló el camino hacia una relación con el Padre. Por eso yo divido en 5 puntos que revelan cómo la verdadera oración nos conduce a una comunión con Dios mucho más profunda. El primer punto dice, orar comienza con una relación. ¿Cómo comienza la oración? El Padre Nuestro, Padre. ¿Sí? Jesús comienza cuando oren, digan, Padre. No comienza con una petición, no comienza con recitar algo, sino con llamar a alguien por su nombre. Comunicarnos con el Creador y llamarlo por su nombre, Padre, Padre nuestro, Padre celestial, Padre bueno, como usted quiera llamarlo. Pero toda la oración que Jesús enseñó empieza con justamente una relación. Enseña que el fundamento de la oración no es una necesidad, sino es una identidad, que nosotros logremos esa conexión con Dios. Nosotros logremos ese vínculo con Él. Como cuando estamos conectados en el WhatsApp. Estamos ahí conectándonos con alguien, manteniendo una conversación o una discusión o compartiendo algo. Es más que una necesidad, es simplemente el estar cara a cara con alguien, en este caso virtualmente, para tener un vínculo, para tener una relación. Y el apóstol Pablo también desarrolla esta verdad, este concepto. Romanos 8:15 dice, han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, como dice, Abba Padre. No solo nosotros podemos acercarnos a Dios como Padre, sino que nosotros podemos tener una relación mucho más amena, más sencilla, más familiar. No solo el Padre, que el creador del universo, sentado en el trono, sino es nuestro papá. Y nosotros podemos comunicarnos con Él de esta manera. Siempre digo, seamos respetuosos, no el hecho de tratarlo como papá, seamos respetuosos en cómo oramos, en cómo nos dirigimos al Señor, al Padre Celestial. Podemos decirle papá, aún ese vínculo nos genera un resarcimiento de lo que quizás no tenemos. Quizás no tenemos un vínculo con nuestro Padre porque no están, quizás nos han abandonado, quizás no quieren tener relación con nosotros. Pero podemos decirle al Padre Celestial, papá querido, Abba Padre. Podemos generar un nuevo vínculo en el cual nosotros satisfagamos esa necesidad innata de tener un padre, una madre, por medio del Padre Celestial. Dice el salmista, aunque nuestros padres nos dejen, Él siempre estará con nosotros. Que nuestros padres nos abandonen, Él estará con nosotros. Una paráfrasis. Y esto es lo que nos muestra esa cercanía, ese cariño, que no es solamente el Dios que vemos rígido, un Dios que tiene forma o lo vemos como eterno y nos vemos tan chiquitos al lado de Él,
sino que justamente Él nos invita a que le digamos papá. Por eso todo comienza con una relación. Y también Gálatas 4:6 dice, porque ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Por eso la oración cristiana nace porque el Espíritu Santo produce el clamor de hijos. El Espíritu Santo es el que nos inspira a relacionarnos con el Padre por medio de la oración. El Espíritu Santo es el que pone ese querer en nosotros. Es aquel que nos persuade. A veces estamos en un momento difícil. Digo, ¿por qué no comunicarnos con el Padre? Con nuestro papá. ¿Por qué en un momento de crisis, en vez de empezar a los gritos, no charlamos con nuestro Padre Celestial? No compartimos lo que sentimos. ¿No has hecho catarsis con el Señor alguna vez, sanamente? Señor, no estoy bien. Padre, papá, no estoy bien. Estoy pasando un tiempo difícil. Estoy angustiado, estoy triste, me faltan cuantas cosas. Las cosas no salen bien. Y saber que tu Padre, que fue aquel que te creó, te eligió desde antes de la fundación del mundo para que seas su hijo. Por eso la oración comienza con la identidad, comunicarnos con el Padre. Ya la otra vez hablamos algo, aquí no oramos al Padre. ¿Podemos orar a Dios? Sí, ore a Dios. Si usted tiene claro esto, Jesús oraba al Padre. Usted quiere nombrarlo a Dios, úselo, dígalo, ore, Dios. Use el Señor también como una expresión hacia el Padre. Use la expresión Padre, papá. Y estas son expresiones que muestran cómo relacionarnos con Dios. Y en la oración participan la Trinidad. Oramos al Padre por medio del Hijo. Recuerdan que Jesús dijo, no hay manera de llegar al Padre si no es por ¿quién? Por Él mismo, por el Hijo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Y ahí la Trinidad es partícipe de nuestro momento de oración, en nuestro momento de identidad, en nuestro momento de unión espiritual entre Dios y nosotros, entre el Padre y nosotros. Y esto lo hace efectivo el Espíritu Santo. Otro punto es, orar es alinearse, no imponer. Jesús continúa diciendo en el versículo 2, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y decimos, ¿qué palabras tan fuertes son estas que está diciendo? Y la verdad que si hay algo que nos debería costar o decirlo con mucho temor, es esto. Señor, hacé lo que quieras, para decirlo en otras palabras. Hacé lo que bien te parezca. Y permitir que Él haga lo que Él considere mejor. No que nuestra oración se transforme en una lista de tareas, sino que nuestra oración nos alinee a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Alinearnos, la oración nos ayuda a alinearnos. La oración no pretende convencer a Dios, que eso es lo que a veces nos pasa, que nos olvidamos o sin querer tratamos de
orientarnos a enseñarle al Señor qué es lo que tiene que hacer, enseñarle al Creador cómo tiene que tratar a la creación. Aún parece ridículo, pero muchas veces lo hacemos. Señor, hace esto, hace lo otro, hacelo ya, porque lo necesito ya. Señor, aleja a esta persona de mi casa, acerca personas, y les damos todas las indicaciones, cuando la oración es un canal de alineamiento y no un canal de imposición. Él sabe cómo hacer las cosas, ¿o no? ¿Quién sabe hacer mejor? ¿Quién conoce nuestra realidad mejor que el Padre Celestial? Que ve toda la película. Nosotros vemos lo que nos sucede. Nosotros vemos lo que nos pasa, lo que sentimos ahora. No vemos lo que va a suceder mañana, no vemos lo que va a suceder en un año, no vemos lo que está pasando desde otro lado. Por eso nos invita a decir, hágase tu voluntad. Entonces la oración se transforma en un mecanismo de transformación de nuestra voluntad. De pronto, como Jesús dijo en Lucas 22:42, en Getsemaní, cuando Jesús sabía que vendría un tiempo difícil físicamente para él, un tiempo en donde sufriría, y Jesús dijo, si se puede evitar esto, en otras palabras, lo expreso en otras, en mi vocabulario, si puede pasar este sufrimiento, si podemos evitarlo, pero mejor que se haga lo que vos quieras. Que se haga lo que tú quieras, Padre. ¿Qué hizo el Padre en esa oportunidad? ¿Le hizo caso al Hijo? No, porque era necesario que sufra. Sin sufrimiento no habría cruz, y sin cruz no habría perdón de pecados, no habría salvación, no habría reconciliación. Jesús no hizo su oración para cambiar al Padre, hizo su oración para alinearse a la voluntad del Padre. Es como, por así decirlo, un duelo. El duelo de saber que las cosas no van a cambiar y que lo que viene es difícil, y uso la oración como un medio de alineamiento. Digo, Señor, lo que vos quieras. Me preparo, haré fuerza, me prepararé para un tiempo difícil, pero sé lo que vos quieras. ¿Cuántas veces aún le tendríamos que decir al Padre, no nos escuches a nosotros, porque le damos tantas indicaciones que Él ya sabe todo lo que pasa, lo que no pasa. Él conoce el presente, el futuro, el pasado. Él conoce tu yo dentro de un tiempo. Y quizás es necesario que padezcas por un tiempo. Realmente quizás es necesario que pases por tiempos difíciles. Entonces que tu oración no sea, Señor, sácame esta dificultad, sino que tu oración sea, Señor, haz tu buena voluntad. Y aún me cuesta decirlo. Realmente me cuesta decirlo, me cuesta expresarlo, porque orar así no es fácil. Es más fácil agarrar, hacer pedir oraciones para que las cosas salgan como esperamos. Sin embargo, Jesús nos enseñó esto: no impongas. Decí todo lo que quieras, pero siempre termina tu oración
O siempre terminar ese momento diciéndole, haz lo que quieras. Señor, a mí me gustaría esto, pero, ¿qué le diría? Pero, hace tu voluntad. Señor, sabes que es un tiempo difícil, pero, si tengo que padecer, me darás la fuerza para salir adelante. Estaré acompañado de tu gracia. Por eso la oración es alinearse, no es imponer. Juan escribe en 1 Juan 5:14, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El problema es conocer la voluntad de Dios. Y siempre decimos, la voluntad de Dios no es un misterio. La voluntad de Dios, lo hemos hablado en otras oportunidades, se centra en 3 pilares. Dios quiere que todos sean salvos. Dios busca que todos sean salvos. Dios busca que todos nos parezcamos a su Hijo, maduremos y nos parezcamos a su Hijo. Y Dios busca que el plan de Cristo siga adelante. El plan de Cristo siga, no se quede, el plan, la gran comisión siga. Entonces quizás le pedís algo que está bien, uno dice, un dolor, a nadie nos gusta ver un familiar enfermo, pero quizás ese es parte del trato para que crezca en la fe. ¿O acaso Jesús no dijo, el apóstol Pablo no dice, una leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mejor, más peso de gloria? ¿Cómo actúa el Señor en maneras que no entendemos? Pero nos lleva a momentos difíciles, nos lleva a tiempos difíciles para sacar lo peor nuestro y hacer que la vida de Cristo sea en nosotros, el carácter de Cristo sea en nosotros. La paciencia. ¿Cómo desarrollamos la paciencia si evitamos todo lo que nos molesta, no nos gusta? Por eso no todo lo que pedimos lo recibimos. Quizás no es un no, quizás no es ahora no. Quizás es, como dije antes, no es el momento. Pero siempre terminar diciéndole que se haga tu voluntad. Después, orar es depender diariamente. Jesús continúa diciendo, danos cada día nuestro pan. Esta versión dice cotidiano, nuestro pan diario. Para un judío como ellos, esta expresión evocaba a lo que había sucedido en aquel momento en su pueblo, en el pueblo escogido por Dios, en el desierto, con el maná en Éxodo 16. Dios no permitió que Israel almacenara alimento extra. Ellos tenían que vivir con la ración de cada día. Y ese es el mismo concepto que se ve en Éxodo 16, es el mismo concepto que Jesús enseña en la oración. La bendición que buscas de parte de Dios es para el hoy. Hoy el Señor te bendice económicamente. Hoy te va a dar tu alimento diario. Hoy te va a dar lo que necesitas. ¿No nos hace más dependientes del Señor esto? ¿Del Padre? Cada mañana que nos levantamos agradecemos y le decimos, Señor, el alimento de cada día, la vestimenta de cada día,
el dinero para los pasajes, para movernos cada día, dánoslo. Jesús era rico sin tener posesiones. Él solo podía conseguir un vino tan caro y añejo como el vino que usó en las bodas de Canaán. Solo Jesús pudo hacer un vino maduro, como el que ofreció en la fiesta. Los vinos eran un bien caro, no era algo que se conseguía, era algo que requería maduración y tenía el mejor vino. El Señor cargó las botellas o los cántaros con lo que sobró del vino. No. En otro momento necesitó multiplicar los alimentos, multiplicó los alimentos. E hizo cosas que personas con mucho dinero no las podían hacer. ¿En quién confiaba el Señor Jesús? En la provisión del Padre. Él agradecía por lo que tenía, daba gracias, bendecía lo que tenía y esperaba que el Padre lo multiplique. Y esto nos lleve a entender justamente esto. Nos lleve a entender que el Señor nos va a dar lo que necesitamos hoy. Nos va a dar el alimento necesario. Te va a dar el dinero justo para pagar el alquiler. Te va a dar el dinero justo para pagar tus deudas. Para que mañana le vuelvas a pedir. Y para lo que forme parte del hoy, del ahora, esté satisfecho. Pablo escribe en Filipenses 4:7, no se inquieten por nada, más bien, oren por todo. Pedro añade, 1 de Pedro 5:7, depositen en Él toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros. El alma quiere acumular más que el bien, el alma lo que necesita, ¿sabe qué? Seguridad. No necesita tanto el dinero. Lo que necesita, el alma lo que necesita es ver para sentirse y decir, tengo. Y el Señor, ¿qué trata en nosotros? Que Él es nuestra seguridad. Que si yo me acerco al Padre y le digo, Padre, dame lo que necesito para el hoy, Él me lo va a dar. A mí me pasó vivir milagros cuando comprendí en nuestro primer año de casados. El Señor ha tratado mi seguridad también que uno tiene cuando tiene trabajo. Uno cuando está trabajando y firmó un contrato, uno está tranquilo, porque uno dice, tengo para hoy, tengo para unos días, para todo el mes. Hasta que el Señor te enseña que Él es tu proveedor. Él es el que te da. Él es el que hace que nada te falte. Yo recuerdo que no teníamos para pagar el alquiler y confiábamos, decíamos, Señor, necesitamos el dinero para pagar el alquiler en donde estábamos viviendo, y esperábamos atentamente, luchando contra nuestra alma, que el alma que busca la seguridad, el alma que busca el sentirse que está dando pasos firmes. Y una de esas oportunidades, tocaron timbre, se acercó un hermano que no sabía
la situación que estamos viviendo y nos da un dinero. ¿Qué dinero nos da? El dinero justo para pagar el alquiler. Pudimos separar nuestro diezmo de ahí y darle al Señor lo que era del Señor y darle nos dio exactamente el recurso para ese día. Ese día es el único día que nos preocupamos por el alquiler, porque vencía. Y el Señor fue fiel, porque Él se ocupa. ¿Tenés zapatillas rotas? Pedile al Padre Celestial, dame el calzado para estar bien. Y el que hace milagros, Él quizás se acerca un hermano, se acerca a alguien y te bendice con algo. Es dependencia. El Señor nos enseña a ser dependientes de Él. Y cuesta, Cuesta porque, como dijimos, el alma busca sentirse segura en sí misma. No le gusta lidiar con la incertidumbre. Sin embargo, aquel que confía en el Señor no necesita nada más que lo que corresponde al día. ¿Tenés que ir al médico en una semana? Cuando llegue el momento, tu voz, mirándolo desde mi lado, ¿tengo que ir al médico en una semana? ¿O tengo que pagar una deuda en una semana? Mi yo de ese momento se va a encargar de pedirle al Padre Celestial que me dé el recurso. ¿Por qué preocuparme por eso hoy cuando no forma parte? Y eso es lo que dice el apóstol Pedro: depositen en Él todas sus preocupaciones y todas sus ansiedades, porque Él cuida de ustedes. El espíritu aprende a descansar en la fidelidad diaria del Padre. Amén. Después, otra enseñanza: orar implica tratar con el corazón. Jesús dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. La oración no consiste solamente en presentar pedidos, sino en que el Señor examine nuestro corazón. Juan escribe, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y también Santiago agrega y dice, Santiago 5:16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Jesús ya había enseñado en Mateo 6:15, si no perdonan a otros, tampoco el Padre los perdonará. Hasta Jesús lo planteó en una parábola. El resentimiento endurece el alma, mas el perdón la libera. Orar implica dejar atrás el ego, aprender a pedir perdón, aprender a arreglar cuentas, aprender a decir, me equivoqué, aprender a perder una batalla para ganar la paz, decirle la verdad que estuve mal. Y si alguien te lastima y te pide perdón, ¿sabes qué? Aceptale el perdón. Cuesta, pero es la única manera que el Padre nos perdone. Si nosotros perdonamos, Él nos perdonará. Si nosotros negamos perdón, Él nos negará el perdón. Por eso Él trabaja en nosotros. Santiago habla de una manera
tan clara acerca de la confesión de pecados, que no está hablando de confesarnos, sentarnos cara a cara y que vos me cuentes tus debilidades, sino está diciendo de lo que hay mal entre ustedes, arréglenlo, amigo. ¿Por qué vas a tener algo, un Dios santo, y teniendo nosotros todavía escaras de pecado o de resentimiento en nosotros? ¿Para qué? Por eso, si hay algo que hice mal, perdóname. Estuve mal, llegué tarde, perdóname. Lo que tendría que haber hecho no lo hice, perdón. Y no nos acostumbremos a que las cosas se arreglen solas, sino acostumbrémonos a que el Señor trabaje en nuestro corazón, acercarnos a las personas. Si le debes dinero a alguien, acércate a devolver ese dinero y hacerle un resarcimiento por lo que no hiciste, o por lo que le debes, por la mala sangre que se hizo. ¿O no te gustaría que te hagan eso vos también? Toda oración verdadera termina produciendo una limpieza interior. Cuando nos acercamos en oración al Padre, Él limpia nuestro interior. Y por último, orar implica orar con perseverancia revela una verdadera confianza. Inmediatamente Jesús, después de la parábola, después del Padre Nuestro, revela una parábola del amigo que golpea la puerta a medianoche. No sé si recuerda lo que leí. Y utiliza una palabra en griego que significa persistencia, valiente, insistente, sin vergüenza. Y ahí es cuando Jesús declara: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y ahí es cuando nos enseña a ser perseverantes en la oración. Como dice, no dejes de orar, orar sin cesar. No ceses tu oración, no detengas tu oración. Orá, orá, orá. Siempre acércate al Padre para hacerle presentes tus necesidades. Siempre, y sujeta todo a su perfecta voluntad, buena, agradable y perfecta voluntad. Oren sin cesar, sin parar. Perseveren en la oración, Colosenses 4:2. Finalmente Jesús revela el regalo más grande que podemos recibir mediante la oración. Lucas 11:13 dice: cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Él quiere darnos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. La mayor respuesta a nuestra oración no es recibir cosas de Dios, es recibir a Dios mismo. Como conclusión, invito a los chicos que pasen, ya para terminar. Los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús respondió mostrando un camino. La oración comienza con un Padre, Padre Celestial, Padre Eterno. Nos conduce a su voluntad, nos enseña la dependencia diaria, purifica nuestro corazón y nos lleva a la perseverancia por encima de todo. La oración nunca fue diseñada simplemente para obtener respuestas. Fue dada para tener una comunión
como Jesús la tenía con su Padre Celestial. Y a veces, como parte de nuestra oración, como parte de nuestra manera de orar, el pasar tiempo y aún dentro de nuestro tiempo de oración, tener silencios para que Él te hable. No solo el pedir, el tener una lista de cosas que necesitamos, que no está mal, siempre y cuando las sujetemos a la voluntad de Dios, que es eso lo que hablamos hoy. Pero también escúchalo. ¿Qué te quiere decir? Transforma tu oración en una relación, en donde no solo te acercás al Señor, te acercás al Padre Celestial a presentar tus necesidades, sino pasar tiempo hablando con Él, compartiendo tus buenos momentos, compartiendo silencios para escucharlo, compartiendo lágrimas y permitiendo que la oración no solo termine como una forma de obtener bendición, sino algo mucho más grande, una relación con el Señor.